El criminalista nocturno. El lunes 14 de junio de 2008, unos hombres que se encontraban trabajando en la autopista Petare-Guarenas, en Venezuela, hicieron un terrible hallazgo. Encontraron tirado el cuerpo sin vida de una joven. Llevaba solo su ropa interior puesta y tenía la cara casi completamente desfigurada. No sabían quién era, ni cómo había llegado allí. Minutos más tarde, luego del reporte de los trabajadores, las autoridades hicieron presencia en el lugar. Fue cuestión de días que la policía logró identificar a la víctima, quien desafortunadamente había sido reportada como desaparecida 2 días antes del hallazgo. Se trataba de Roxana Vargas, una estudiante de periodismo de 19 años de edad, que fue vista por última vez abordando el autobús en la parada del colectivo. El criminalista nocturno. Roxana Vargas nació en 1988 en un pequeño pueblo del Valle de Pascua, en Venezuela. Desde pequeña, su sueño fue ser periodista, pero su familia no disponía de los recursos económicos para que estudiara comunicación social. Sin embargo, si bien terminó el colegio, tuvo la suerte de recibir una beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Se mudó a Caracas para iniciar sus estudios en la Universidad Católica Santa Rosa. En aquella ciudad residía su hermana mayor, Mariana, quien estaba estudiando comunicación audiovisual. Se mudó con ella a la Quebradita 2 en San Martín. Roxana era muy sociable. No tardó en formar un grupo de amigos grande, con el que estudiaba y salía a pasear. No le gustaba salir a fiestas o emborracharse. Era una estudiante ejemplar. Completó 8 semestres de la carrera, pero luego de un tiempo, las cosas empezaron a decaer. Roxana comenzó a subir de peso. Esto le afectó fuertemente la autoestima e intentó por todos los medios cambiarlo. Ya había sufrido trastornos alimenticios, tales como anorexia y bulimia, en su pueblo natal, pero esta vez volvieron con más intensidad. A esta situación se le sumó que la joven estaba perdidamente enamorada de un compañero de su grupo, llamado Mariano. Sin embargo, él solo la quería como su amiga. Roxana estaba segura que los chicos no la veían como objeto de deseo por su peso. Decía que se iba a quedar sola para siempre. Con el pasar de los meses, cayó en una fuerte depresión. Su hermana Mariana la vio cortándose las muñecas y esto comenzó a alarmarla. Intentó hablar con Roxana, pero no dio resultado. Era tiempo de llamar a la madre de ambas. Ana Teresa Quintero Morales no dudó ni un segundo en empacar sus cosas para viajar a Caracas a ayudar a su hija. Dijo que la llevaría al mismo psiquiatra que la había ayudado cuando tuvo depresión posparto, con Edmundo Chirinos. Ella recordaba al doctor como un hombre cariñoso, un anciano de 74 años. Confiaba plenamente en él. En unas pocas sesiones, el problema había estado solucionado, pero Roxana no corrió la misma suerte que su madre. La joven fue rápidamente diagnosticada con esquizofrenia leve y depresión. Chirinos aconsejó que fuese ingresada en la clínica para poder recibir un tratamiento más arduo. Pero Teresa no tenía dinero para internar a su hija. Preguntó si era posible darle medicamentos y que hiciera terapia particular desde su casa. El doctor accedió, pero dijo que debía verla mínimo una vez por semana. Además, había otro requisito. Roxana sería sometida a la terapia de sueño. El tratamiento comenzó oficialmente en octubre de 2007, cuando Roxana tenía 19 años. Tuvo unas 5 consultas, donde siempre el doctor la sedaba para hacerle los estudios. O al menos esas eran las palabras de Chirinos. Pero la realidad era muy distinta. En la última sesión, Roxana despertó en medio de la terapia. Al parecer Chirinos no había logrado dormirla del todo. En ese momento se dio cuenta de algo horrible. Estaba semidesnuda y el doctor tenía los dedos dentro de sus partes íntimas. Entró en pánico. No había tenido ningún tipo de intimidad con nadie anteriormente. No entendía muy bien qué sucedía. Todavía anestesiada, forcejeó con el doctor y logró levantarse. Cuando estaba saliendo por la puerta, Chirinos le dijo que no le contara lo sucedido a nadie, que era parte de la terapia. Roxana se tranquilizó un poco. Le creyó, pero no del todo.
salió de su consultorio planeando no decir nada. Pero luego de unos días, decidió contarle lo sucedido a su madre. Teresa entró en pánico. No podía creer que el doctor en quien ella confiaba tanto hubiese hecho tal aberración. Rápidamente llevó a Roxana a un ginecólogo. El médico dijo que la joven seguía siendo virgen, pero encontraron rasgos de fricciones forzadas. Se comprobó lo que Teresa creía. Chirinos había abusado íntimamente de su hija. Estaba muy indignada. Tenía ganas de contarle a todo el mundo sobre el monstruo que había atendido a su hija, pero también tenía miedo. El hombre podía quedar libre de consecuencias por el enorme apoyo político que tenía. Incluso figuró que podían acusarla de intentar ganar dinero con la situación. Era imposible dejar de lado quién era ese prestigioso psiquiatra. Edmundo Chirinos nació en Churuguará, estado de Falcón en Venezuela, el 12 de agosto de 1935. Tenía una trayectoria profesional que parecía intachable. Se graduó como médico cirujano en 1958, luego se licenció en psicología y doctor en ciencias en 1960 en la Universidad Central de Venezuela. También obtuvo una maestría en neuropsiquiatría y psicología clínica de la Universidad de Londres, además de otros en Cambridge, Oxford, Marsella y Queen College. Había recibido diplomas en Inglaterra, Francia y Estados Unidos. En 1961 fundó el Colegio de Psicólogos de Venezuela. En 1984 fue elegido rector de la Universidad Central de Venezuela. Escribió cientos de libros. Recibió reconocimiento a nivel mundial por utilizar prácticas para el diagnóstico y tratamiento de una muy amplia gama de afecciones psicológicas, psiquiátricas y neurológicas. Por si esto fuera poco, en el año 1999 destacó en la política como constituyente y candidato presidencial. Si bien no ganó las elecciones, siempre estuvo cerca del poder ejecutivo. Fue el terapeuta de 3 presidentes de Venezuela: Jaime Lucinchi, Rafael Caldera y Hugo Chávez. Pero su increíble carrera no evitó que se convirtiera en un ser despreciable. Teresa decidió llevar a Roxana nuevamente a Valle de la Pascua. La joven tuvo que abandonar sus estudios universitarios para someterse a un nuevo tratamiento psiquiátrico. Allí tuvo una mejoría, a diferencia de lo sucedido en las terapias con Chirinos. Después de un tiempo de paz, decidió volver a Caracas para terminar finalmente su carrera. Por suerte, le faltaba muy poco. Todo parecía marchar bien. Pero una vez que había vuelto a la ciudad, comenzó a recibir llamados constantes. Estos eran nada más y nada menos que de Edmundo Chirinos. El hombre quería verla de nuevo, esta vez por fuera del consultorio. Su madre y su hermana se dieron cuenta rápidamente de lo que sucedía. La aconsejaron fervientemente que no lo viera. Le dijeron que el siniestro hombre solo quería utilizar su cuerpo. Roxana se quedaba callada y les decía que no se preocuparan, que no vería a Chirinos. Pero al fin y al cabo, ella era mayor de edad y podía hacer lo que quisiese, y su mayor deseo era que alguien la anhelara, que la hiciera sentir especial. Chirinos y Roxana comenzaron a verse y la relación escaló íntimamente. Roxana documentaba en un blog todo sobre su vida desde que entró en depresión. En el mismo, hacía una crónica de su día a día. Relató la primera vez que tuvo relaciones en su vida. Había sido con el siniestro hombre de 74 años. Al principio, tuvo mucho miedo, pero en sus palabras, luego Chirinos la trató bien. Le dijo hermosa y muchos halagos más, lo que ella siempre había querido escuchar. Describió cómo el hombre la besaba fervientemente. Después de ese día, estuvieron hablando mucho. Chirinos le dijo que se iba a volver a repetir, pero sin compromiso, solo si ella quería. En otras entradas del blog, Roxana demostraba no saber realmente qué edad tenía el psiquiatra. Decía que era mucho mayor que ella, que debía tener 60 años o tal vez más. Días después relataba que habían vuelto a tener intimidad. Dijo que no había disfrutado tanto, puesto que estaban en horario de consulta y debía ser rápido. Finalmente decía que le estaba agarrando cariño, pero que eso era muy malo, ya que seguía enamorada de Mariano. También demostraba ser consciente de que Chirinos solo la quería como objeto. Estaba muy confundida.
Con el pasar de los meses, las dudas de Roxana fueron despejadas. La relación se volvió tormentosa. Discutían constantemente. Roxana llegó a amenazar a Chirinos con revelar el vínculo que tenían. Eso inquietó cada vez más al renombrado psiquiatra. El 5 de mayo de 2008, Roxana terminó de manera definitiva su relación con Chirinos. Al mismo tiempo, recibió una gran oportunidad. Comenzó una pasantía en Radio Caracas, televisión internacional. Esto le abriría camino para dedicarse al periodismo, como siempre había querido. Todo marchó bien por un tiempo. Era como si Roxana tuviese una nueva vida, hasta que el 12 de junio comenzó a recibir llamados inquietantes. Se encontraba haciendo la tarea para la universidad con Mariano. El chico notó que a Roxana no paraba de sonarle el teléfono. Extrañamente, para contestarlo, se alejaba de él. Esto no era habitual, ya que tenían muchísima confianza. Se contaban todo. Al caer la tarde, Roxana dijo que debía irse, y Mariano la acompañó a la parada del colectivo. Se despidieron de manera extraña. La joven se veía intranquila. A las 12 de la noche, Mariana llamó a su madre porque Roxana no aparecía por ningún lado. Lo más tarde que solía llegar era a las 9 de la noche, cuando iba al cine. Ese comportamiento no era habitual en ella. Teresa no se preocupó. Tranquilizó a su hija mayor, diciéndole que Roxana debía estar con los amigos divirtiéndose, ya que últimamente se le notaba más feliz que de costumbre. Mariana le hizo caso a su madre y se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente, Roxana siguió sin aparecer. Tanto su madre como su hermana llamaron a los amigos de la joven, pero ninguno sabía dónde estaba. Teresa, completamente alterada, tomó el primer autobús que partía desde Valle de la Pascua hasta Caracas. Cuando llegó a la ciudad puso una denuncia por la desaparición de su hija. El lunes 14, unos trabajadores encontraron un cuerpo en proceso de descomposición en un terreno baldío, en el Parque Caiza, en el estado de Miranda. El mismo parecía pertenecer a una joven. Llevaba solo su ropa interior puesta y tenía rasgos visibles de violencia, sobre todo en el área del rostro y la cabeza. Además, tenía una oreja lastimada, como si hubiese estado forcejeando. En la otra, tenía un arete. Los hombres llamaron rápidamente a la policía, que se desplazó hasta la autopista Petare-Guarenas, que quedaba al lado del parque. No les sorprendió encontrar un cuerpo sin vida allí, ya que por lo oscura y escondida que estaba la zona, esto sucedía habitualmente. Al inspeccionar el cuerpo, se dieron cuenta que no llevaba DNI encima, lo cual dificultó la identificación, pero todos tenían algo presente. Hacía tan solo 2 días, se había reportado la desaparición de Roxana. Llamaron a la familia de la joven. Tanto la madre como la hermana fueron a la comisaría para reconocer el cuerpo. Si bien tenía la cara negra de tantos golpes, sus labios y sus piernas eran muy distintivos. El más temido presentimiento de las 2 mujeres se hizo realidad. Era Roxana. El dolor era fuerte, pero la necesidad de saber quién había perpetrado tal aberración, aún más. El primero en ser investigado fue su amigo Mariano, debido a que había sido la última persona en ver a Roxana con vida. La hipótesis nacía debido a la insistencia de Roxana con su amigo. Los detectives pensaron que el joven podría haberse cansado de que su amiga lo invitara a salir y haberla lastimado. Pero el joven tenía una coartada sólida. Luego de acompañar a Roxana a tomar el colectivo, se había quedado toda la noche estudiando en su casa. Sus familiares eran testigos. Entonces se comenzó a investigar una segunda línea, la política. El canal en el que había comenzado a trabajar Roxana tenía conflictos con el gobierno de Hugo Chávez. Los detectives pensaron que quizás la joven había escuchado algo que no debía, que había quedado implicada en alguna conversación secreta, pero al investigar a la cadena, quedó demostrado que nadie tenía ningún problema con ella. También se barajó que Roxana podría haber sido víctima de una organización delictiva o de un secuestro express, pero estas teorías quedaron rápidamente descartadas, sobre todo por los golpes en su cuerpo. Denotaban que quien la había lastimado tenía algo personal contra ella. A las autoridades les faltaba investigar lo más importante, las llamadas que recibió según el testimonio de Mariano, en repetidas ocasiones el 12 de junio. Al interceptar su celular, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas
descubrió algo clave. Todas las llamadas provenían de un mismo número y de la misma locación, esa última, a nombre del mismísimo Edmundo Chirinos. Al enterarse de esto, la madre de la joven decidió contar un secreto que venía guardando desde que comenzó la investigación. La realidad es que Teresa estaba al tanto de que su hija se seguía viendo románticamente con Chirinos. Sus amigos dieron fe de esto. Además, estaba la prueba más contundente, el blog de la joven, donde relataba cada uno de los encuentros con el psiquiatra. El hombre se convirtió en el principal sospechoso de ser el autor material del crimen, pero no sería tan fácil meterlo tras las rejas. La policía solicitó una orden de allanamiento tanto para el consultorio como para la casa de Chirinos. Realizaron una prueba con luminol para detectar manchas de sangre y se encontraron exactamente con lo que buscaban. En el consultorio habían sido limpiados enormes charcos de sangre. También se pudo identificar que alguien se había arrastrado en la habitación. Además, había un arete, idéntico al del lado opuesto que Roxana tenía cuando fue encontrada sin vida. Pero faltaba lo más importante. No se veía ningún arma homicida. Ningún objeto en el consultorio tenía rastros de sangre. La necropsia reveló que el atacante había empujado a Roxana. Cuando esto sucedió, la joven se dio un golpe que la dejó inconsciente. Tuvo una hemorragia que de a poco hizo presión en el cerebro. Luego recibió golpes mortales que le causaron al menos 7 fracturas en su cabeza. Sin embargo, Roxana no falleció en el acto. Los médicos calcularon que de haber podido escapar y llegar a un hospital, Roxana podría haberse salvado. Finalmente se investigó el auto de Chirinos. Allí encontraron tanto cabellos como restos de ADN de Roxana. También había un fuerte olor a putrefacción. El cuerpo seguramente había permanecido allí hasta el 14 de junio, ya que antes ninguno de los trabajadores del parque lo había visto. Al parecer, el vehículo habría sido utilizado para transportarla desde el consultorio hasta el lugar donde el sádico hombre la enterró. Se desprendió la hipótesis de que Chirinos había recibido ayuda. Era poco probable que un hombre de 74 años pudiese cargar a una joven subida de peso. Sin embargo, esta línea no se siguió investigando. Chirinos, por su parte, negó todas las acusaciones en su contra. Dijo que era completamente inocente. Cuando le fueron mostradas las pruebas, se excusó diciendo que la sangre en su consultorio fue causada por la terapia de electrochoques. Otros psiquiatras salieron a desmentirlo, ya que este procedimiento puede causar sangrado en la nariz, pero tan solo unas gotas, un charco entero, imposible. Chirinos gozó de una gran impunidad. Mientras se realizaba la investigación, no solo no estuvo detenido, sino que además siguió dando consultas médicas, como si nada hubiese sucedido. En vísperas del juicio, el sádico hombre volvió a negar los cargos. También afirmó que el hecho de que Chávez y otros expresidentes hayan sido pacientes suyos despertaba el interés periodístico en su caso, pero que en realidad no tenía ninguna prueba contundente en su contra. Unos días antes de comenzar el proceso judicial, encontraron las pruebas más perturbadoras hasta el momento, pruebas que ampliaron completamente el caso. En el consultorio de Chirinos había alrededor de 1,200 fotografías de pacientes suyas. En las mismas, las mujeres siempre jóvenes estaban desnudas o en ropa interior. También estaban completamente sedadas por la terapia de sueño. Entre esas fotografías estaban las de Roxana. De cada chica había 3 fotos. Algunas parecían ser de más de 40 años, ya que tenían tono sepia y habían sido reveladas. Muchas mujeres salieron a hablar en contra de Chirinos. Se habían dado cuenta de los abusos del doctor, pero todas, temerosas ante su relevancia política, prefirieron no hablar. Además, tenían miedo de que su condición médica fuese utilizada en su contra. La situación era siniestra. Chirinos ya no podía escapar de su condena. El 1 de agosto, el tribunal ordenó la detención domiciliaria de Chirinos y la prohibición de su salida del país. Durante el proceso judicial, se teorizó sobre cuál había sido el móvil del crimen. Al parecer, Roxana comenzó la pasantía al mismo tiempo que terminó su relación con Chirinos, en malos términos. El doctor tuvo mucho miedo. Estando en los medios de comunicación, podía contar sus abusos
y así, más mujeres saldrían a hablar. Las llamadas constantes habían sido para que fuera a verlo, para arreglar las cosas. No fue un crimen planeado, pero cuando ella no quiso prometerle que no diría nada, despertó la cólera de Chirinos. Allí fue cuando se dieron los violentos acontecimientos que llevaron al deceso de la joven. Finalmente, el 12 de agosto, el Ministerio Público presentó 109 elementos probatorios sobre la responsabilidad de Chirinos en el asesinato de Roxana. No obstante, en las audiencias se evaluaron únicamente 70 pruebas. También prestaron testimonio 14 mujeres que afirmaron haber sido víctimas del psiquiatra. En el año 2010, luego de varias audiencias, Edmundo Chirinos fue sentenciado a 20 años de prisión por delito de homicidio intencional. Chirinos dejó de vivir en la comodidad de su penthouse en Cebucán. Fue recluido en la prisión de Yare 3, ubicada en el estado de Miranda. En el año 2011, el psiquiatra volvió a ser el centro de la indignación del país. Al solicitar al expresidente Hugo Chávez un indulto, alegó que a sus 77 años de edad era ilegal que se le mantuviese recluido en la cárcel, según lo establecido en el Código Penal. Sin embargo, no obtuvo respuesta. Parecía haberse hecho justicia. Poco tiempo después, Chirinos sufrió un accidente cardiovascular que le generó un edema subdural. Como consecuencia, quedó con problemas para hablar y debía desplazarse en silla de ruedas. En marzo de 2012, le fue concedida la prisión domiciliaria por su estado de salud. Extrañamente, al salir lo hizo caminando. El 6 de agosto de 2013, Chirinos fue trasladado a una clínica por neumonía severa. Falleció el 24 de ese mismo mes, a los 78 años, en su casa de Cebucán. No llegó a cumplir ni la mitad de su condena. En lo que se refiere a la vida personal de la familia de Roxana, no se puede decir que el juicio haya servido de mucho. La madre de Roxana jamás recobró su felicidad. Fue poco lo que quiso hablar con los medios de comunicación. El papá de la joven, Antonio Vargas, comenzó a decaer poco a poco después de perder a su hija. Pasaba los días sin comer y lloraba mucho. Finalmente sufrió un accidente cerebrovascular y falleció. La madre de Roxana aseguró que el deceso de su marido es otro crimen con el que carga, de manera indirecta, Edmundo Chirinos. La mujer, sin embargo, asegura que su hija no falleció en vano. Gracias a la investigación de su caso, se pudo desenmascarar a este terrible hombre que hizo uso de su profesión para abusar de más de un centenar de mujeres. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Eso es, El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.